Amigos de Círculo Magenta, estamos hoy con ustedes aquí, Alejandro Fuentes. Hola. Y Rodrigo Carvajal. Tal Ramón Alex. En esta, pues, digamos así, semana de luto con el deceso del Papa Francisco. Un Papa que por 12 años, pues, vino a sacudir un poco, no como muchos hubieran querido que se pudiera consumar, pero un poco los cimientos tradicionales de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, con una serie de iniciativas por ser quien es, un sacerdote que emergió de la educación jesuita, un sacerdote que pues siempre andaba pegado a los más necesitados, a los migrantes, que se acercó a las personas de distinto sexo, que buscaba un poco el acercamiento de aquellos que estaban siendo marginados por la iglesia como divorciados, etcétera, etcétera. Y bueno, pues no podemos regatearle al Papa Francisco, a Jorge Bergoglio, el argentino, esas primicias que tuvo de ser el primer europeo, el primero del hemisferio sur, Así es. el primer papa del hemisferio sur, el primer papa que no era, que venía de los jesuitas. Y bueno, pues yo creo ya mucho se ha dicho del legado del papa, Sí. de lo que dejó, la humildad con la que siempre aunque de vez en cuando ustedes se acuerdan, tuvo 4 o 5 episodios de arrebatos que se le dieron cuando una vez, por ejemplo, estaba viendo hace poco unas imágenes donde estaba alguien ahí en la plaza de San Pedro que lo agarró y como que no lo quería soltar y se enojó o sea, ahí Gestos humanos. Gestos humanos, Ajá, claro, güey. así es. No pensemos que por ser el Papa o ser gente del Vaticano va a tener las alas permanentemente. El primer papa en la época de redes sociales, Ramón. Por eso sabemos ese tipo de cosas. Muy importante, exactamente. Sí. Y bueno, yo siempre lo dijimos en la semana, pero hay que repetirlo, pues es un papa que le deja un pendiente, una deuda a México y Cierto. particularmente a Monterrey, porque fue al papa que se le había dejado en el último año del Papa Benedicto XVI, mejor conocido como Joseph Ratzinger. Pues Joseph Ratzinger en ese entonces, en su último año, le quitó a Monterrey, a su arzobispo y cardenal Francisco Robles Ortega, un gran, extraordinario ser humano, un extraordinario personaje muy querido en Nuevo León, que ya tenía sus años de aquí. Se lo llevaron a reemplazar a Juan Sandoval Íñiguez a Jalisco. Y ahí pues todos entendemos que se maneja mejor así porque él era de por allá, Claro. etcétera. Sin embargo, todo el mundo esperábamos que tan pronto entrara el nuevo Papa, en este caso Francisco, tuviera cardenal habemos para Monterrey. ¿Qué pasó? En 12 años no hubo oportunidad de darle a Monterrey un cardenal y sí, sin embargo, el Papa Francisco le dio cardenal el nuevo en Guadalajara, pero sobre todo el nuevo a Morelia, ¿sí? Sí. Y el nuevo cardenal a la zona de Chiapas. Claro. Y Nuevo León, hay 6 cardenales en México, de los cuales solamente 2, ¿sí? Carlos Aguirretes y Francisco Robles Ortega, son elegibles. Eligen y son elegibles. Así es. 4 no, pero si vemos a los 6 como tal el abanico, 2 están en la Ciudad de México. Sí. ¿Sí? Norberto Rivera y Carlos Aguirre. El defenestrado El Norberto. defenestrado Norberto Rivera. 2 están en Guadalajara, que son Ahora Francisco Robles Ortega y Juan Sandoval Íñiguez. Y 2 son estos que también se promocionaron, como son Inda, Sí. el arzobispo de Morelia, y Armendáriz. Arismendi. Tienes razón. Y Arismendi, que es también allá para el sur. La pregunta es, 2 de la Ciudad de México, 2 en Guadalajara y 0 en Monterrey. La explicación, yo la insisto y la he estado difundiendo cuantas veces puedo, es que en el momento en que Monterrey expulsó a los jesuitas
del TEC de Monterrey y de Monterrey por la famosa huelga de los años, de fines de los 60, principios de los 70 con el TEC de Monterrey, el grupo chocó con don Eugenio Garzazada, que culminó con esa expulsión que generó la creación de la Liga Comunista, 23 de septiembre, en la época de Echeverría, que fue la que terminó ultimando a don Eugenio. La vida de don Eugenio Garzazada en Nuevo León, y 18 días después, la vida de Fernando Aranguren, el líder empresarial de Guadalajara. Bueno, pues lo digo muy claramente en mi libro de Dinastías. Allí se concluyeron intereses políticos, empresariales y clericales. Claro. Y al defenestar a los jesuitas, pues recordemos que en esa época, que fue la época cúspide, el 73, 17 de septiembre, que fue cuando asesinaron a don Eugenio, quien era el superior, el perfecto de la orden jesuita en Argentina, era Jorge Bergoglio. Y entonces a él le tocó vivir el drama, no solamente de Monterrey. El Monterrey contaminó la Ciudad de México, de donde expulsaron a los jesuitas del Instituto Patria, y también a Guadalajara. Por tanto, quedó, digámoslo así, el perfecto de los jesuitas argentinos. Y que nada más un paréntesis, Ramón. Históricamente a la Compañía de Jesús se le ha conocido como los grandes servicios de inteligencia dentro de la iglesia. Entonces era bien sabido lo que pasaba en México, en Argentina, claro, y en el Vaticano. Claro, pero el pecado final se da que ante la expulsión de los jesuitas de Monterrey y de México, quien entra a reemplazar esa especie de vacío, ese vacío, es Marcial Maciel, claro, y los Legionarios de Cristo. Claro. Y ahí se gestó una lucha que empezó a darse y que sigue. Y que sigue en estos días entre el Opus Dei de Joseph Ratzinger, Legionarios de Cristo de Padre Maciel, ambos rescatando al Banco Ambrosiano en la época de Juan Pablo II. Se les da la apertura, entran al Vaticano, empiezan a luchar por la sucesión de Juan Pablo II. Dos congregaciones muy conservadoras. Así es. Y bueno, pues en aquel entonces un libro y una película se usan mucho para defenestrar al Opus Dei, como fue El Código Da Vinci de Dan Brown. Y por parte de Ratzinger y el Opus Dei, pues viene la revancha, sacando todos los expedientes de pedofilia de los legionarios, comenzando por los del padre Maciel. Sí. Y es cuando, en aquel cónclave de 2013, ¿qué surge? Surge que ni Juana, ni Chana, sí, ni Opus Dei, ni legionarios, ni un europeo tradicional. Vámonos por alguien que no sea de estas tribus y vamos a agarrar a un jesuita. Es decir, recuperó el Vaticano a los jesuitas. Y con su llegada, pues, obviamente, el Papa Francisco, más en los afectos con Ratzinger, sí, más del lado del Opus. Que había renunciado como protesta. Exactamente. Que de los legionarios, pues entonces fue claro que de una u otra manera se nos castigó a México en general, un solo viaje en 12 años, una sola visita, y a Monterrey en particular, sin cardenal. Yo he dicho, ojalá que el Papa, al pasar ya la aduana de San Pedro, diga, ay, ¿sabes qué? Me quedo pendiente del boleto de Monterrey. Voy a iluminar a mi sucesor, ahora que venga, porque ojo, y aquí termino para empezar el debate, ojo, ¿cuál es la última película que surgió? Cónclave. Cónclave. Y Cónclave está 95% apegadísima a todo el proceeding o los procedimientos de un cónclave. Pero el mensaje, ojo, el mensaje es lo mismo pero a la inversa del Código Da Vinci. En el Código Da Vinci se defenestaba al Opus Dei, era para atacar a Ratzinger. Promovido por círculos muy cercanos a la Legión. A la Legión, a los legionarios. Pero en Cónclave, ¿cuál es el final? El electo es un cardenal, el electo papa es un cardenal mexicano. Claro. A que se le acusa o se le señala en secreto
como alguien hermafrodita, como alguien Así que es. tiene relaciones, Ujú. que tiene su sexualidad Ajá. perdida, o etcétera, y ahí queda. Un cardenal inspector era. Ujú. ¿Y qué pasa? Pues con eso, de una u otra manera, el mensaje para todos es, ahora que venga la acción de este hombre, cuidado con los mexicanos, porque finalmente Marcial Maciel era mexicano. Claro. Es cónclave para mí, una parte de las vendetas de aquel código da Vinci que tanto daño hizo a la iglesia en su momento. Y ahorita hablaremos de sucesión. Claro. Rodrigo, ¿cómo empezamos Bueno, hay que entender que el ascenso de Francisco se da en este conflicto, por supuesto, entre el Opus Dei y entre los legionarios de Cristo, pero ya entrado en funciones Jorge Mario Bergoglio como el gran líder, como el obispo de Roma, pues viene, digamos, un backlash, una revancha profunda desde los sectores más conservadores de la iglesia. Creo que Francisco fue uno de los papas más atacados en la historia reciente de la, digamos, de la curia romana, de los intrínculis políticos del sistema político vaticano. Y eso lo vimos, por ejemplo, en el famoso informe Denzinger-Bergoglio, donde desde Estados Unidos se promueve, digamos, un reporte completo sobre herejías de Francisco. Es decir, se le acusaba de ser comunista, se le llamó incluso antipapa, de ser un hereje completo. ¿Cuándo recordabas tú, Ramón, que esto sucedía? No, a ver, yo te voy a dar una precisión ahí. Siempre a los jesuitas, desde los 70, se les señaló como comunistas Sí, por la por, teología de la por el liberación. progresismo de la teología de la liberación, Claro. que tanto Claro, apapachó cierto, Echeverría. cierto. Y segundo, que es el segundo punto que tú ahí Ujú. comentabas, además de señalarlos como comunistas y progresistas, ¿sí? ¿Decías esa segunda cuál era? ¿La segunda que decías? Sí, se le llamaba herejes. Herejes, sí, pero el Antipapa. antipapa. Recuerden que cuando fue expulsado del Vaticano, de las puertas del Vaticano, el líder de los jesuitas, Así es. ¿sí? Se le llamaba el antipapa desde entonces, yo lo recuerdo. Yo tengo edad para recordarlo y decir, Bueno. en aquella época, a ver, yo recuerdo dos cosas. Cuando se expulsó a los jesuitas, porque yo estaba de estudiante en el TEC, ya Ajá. trabajaba yo en el Periódico del Norte de reportero, y me tocó vivir y reportear la Senato de Don Eugenio, y vivir todo el asunto interno del antijesuitismo. Ujú. Igual que me tocó que ciertas familias de Monterrey, hace apenas 3, 4 años, volvieran a acoger en el seno de sus familias, a invitar a los jesuitas a Así regresar a es, Monterrey. cierto, Pero cierto. adelante, Claro. te interrumpí. Bueno, y es justamente ese punto. Hablas de cuando se le cierran las puertas a los jesuitas en el Vaticano. ¿Cuál es una de las primeras acciones que toma Francisco como obispo de Roma? Expulsar a los legionarios de Roma, Así por es. supuesto. Amor con amor se Y paga. además, abrir una investigación en serio, sistemática, bien hecha, a los escándalos de pederastia de los legionarios de Cristo, particularmente los de Marcial Maciel y de esos encubridores. Así es. Ese fue un acto que provocó una ira profunda en un sector del conservadurismo, de la derecha, digamos, del Vaticano. ¿Por qué? Se estableció una política cero. Es decir, ¿qué significaba? Reconocer culpa públicamente de la iglesia y de las congregaciones culpables de pederastía y de encubrimiento. Atención a las víctimas y, muy importante, reparaciones económicas. Recordarás tú, Ramón, que en el 2018 el arzobispo Carlo María Villano, que había sido nuncio de Washington y que apoyado por un sector muy cercano al ahora presidente Donald Trump, a su entonces asesor Steve Bannon, se promueve una carta muy virulenta contra Francisco, donde se le denuncia también que él había sido encubridor de un cardenal acusado de pederastia. Esto es parte de la guerra que se vivió durante todo el pontificado de Francisco y que vamos a ver reflejado también en esta sucesión, en lo que van a definir en el colegio cardenalicio. ¿Cuál es aquí el quid del asunto? Que Francisco sabía perfectamente lo que venía y reformó por completo la curia romana. De los 133 cardenales que son elegibles y que pueden elegir, más de las 2/3 partes que se requieren para elegir al nuevo papa fueron ya designadas por Francisco. Y se acabó la dominancia mayoritaria de los cardenales europeos. Totalmente. Por primera vez, ya no
Ya el 51, la mayoría del cardenalato ya no eran europeos. Alex. Pues, como vimos desde el inicio del papado de Francisco, y como todos los papas, los mensajes son muy importantes. Y no podemos olvidar esa frase tan importante que marca el papado de Francisco en cierto sentido, cuando le preguntan sobre la inclusión de los gays, de los homosexuales en las cuestiones clericales, y dice, ¿quién soy yo para juzgar? ¿No? Definitivamente Francisco envía un mensaje muy fuerte, anticlerical, anti la pompa y circunstancia que acompañan a las élites en el Vaticano. Él se va a vivir no a los aposentos tradicionales del Papa, sino a una pequeña casa. Renuncia a un estado mayor grandísimo que atendía al Papa. Corre a muchos de los administradores que había en el Vaticano que se dedicaban a servir al Papa. Y eso es solamente lo que se ve. Lo que es cierto es que toma acciones anticlericales muy importantes y envía un mensaje a los burócratas del Vaticano que han vivido toda la vida de administrar el Vaticano. Al Deep State Vaticano. Así es. Y él, el principal mensaje que envía es, oigan, los fieles están en la calle. ¿Sí? No están aquí desde los ritos que hacemos en la iglesia. Y no solamente están en la calle, están en Lampedusa, están en Córcega, están en África, están en la India. Es decir, parte de lo que se le criticaba mucho al Papa, que no iba a ciertos países europeos, no venía a México, incluso a Argentina. ¿No fue? Lo que dicen es que el Papa dijo, tenemos que irnos a las masas. Si queremos que la Iglesia Católica siga creciendo, tenemos que llenarla de personas. Y eso fue muy criticado. Y quizás si algo va a definir al Papa es, él creó o hizo una revolución en la forma en que se lleva el Vaticano, porque, y algo le dicen, no, y algo lo critican. Y le dicen, para los muy revolucionarios que creyeron que iba a ser revolución, iba a generar reformas que incluyera a los homosexuales o cuestión con los divorciados y demás, para ellos no alcanzó a reformar lo suficiente la iglesia. No llegó a la meta. No llegó a la meta. Y para los conservadores, pues le hizo mucho daño a la iglesia en cuestión de cómo está la organización. Yo creo que al final el legado del Papa va mucho más allá de las grillas clericales o las grillas vaticanas. Creo que en el momento en el que está hay dos cosas bien importantes que marcan este Papa. Ese acercamiento hacia las masas, hacia las personas, ese acercamiento hacia los migrantes. Eso es muy importante. Sí. Porque no era, en ese momento no era hacia los migrantes mexicoamericanos por este rumbo, era a los migrantes que del norte de África estaban ya invadiendo. Bueno, España, Alemania, Francia e Italia. Su primer viaje es a Lampedusa. En medio de la guerra de Siria que provocó este éxodo masivo a Europa. Y otra cuestión bien importante. ¿Su primera visita fue a Lampedusa? Así es, fue el Papa de la pandemia. Así es. ¿Sí? Y creo que ningún Papa había tenido una época tan complicada en la que había que acompañar a la humanidad por medio de la oración y mensajes importantes. Es un Papa que no pudo viajar durante mucho tiempo, es un Papa que no pudo mostrar, y él genera un momento de comunicación muy importante que es cuando camina totalmente solo, ¿sí?, a la plaza del Vaticano y hace una oración totalmente solo, ¿sí?, dándole una nueva valor y una nueva intención a lo que es la oración en tiempos de crisis, en tiempos de redes sociales, en tiempos de migrantes, en tiempos de crisis económicas, en tiempos de simplemente no sabemos qué iba a pasar con la humanidad. Entonces creo que el Papa deja mensajes importantes. Creo que yo en lo personal creo que es un Papa que sumó mucho, pero tomándole la frase, pendientes. ¿Quién soy yo para juzgar? Así es. ¿Quiénes somos para juzgar? Digo, a ver, el balance para él es muy positivo, porque vino a hacer un shaking, a un sacudimiento en la iglesia. Esas estructuras, ¿Por qué? Porque, a ver, abiertamente, yo lo he platicado esto con cardenales y con arzobispos. Señores, si la Iglesia Católica es un mall
de espiritualidad, Claro. ustedes están perdiendo aceleradamente a sus clientes. Totalmente. ¿Por qué? Porque en el momento que están diciendo, por ejemplo, los divorciados no pueden comulgar y están exentos, bueno, perdón, Ujú. hoy en el mundo, particularmente aquí en América, Estados Unidos, México, de cada 10 matrimonios que hoy se están haciendo el día de hoy, En Nuevo León. 6 Ujú. van a estar divorciados en 5 años. Es la estadística. Claro. Es decir, dentro de 5 años te vas a quedar sin más de la mitad de tu Claro. clientela. Y así te vas a ir. Entonces, va reduciéndose la clientela. Claro. Pero hay una cosa importante, que es lo que dicen, sus críticos comentaban eso, pero también decía, el Papa es tan consciente que los católicos y cristianos que van a rejuvenecer a la iglesia están en países de tercer mundo, Ahorita que hablamos- son los más conservadores. Ahorita hablaremos de los Así que es. vienen. De los- Así es. Pero los de lo que potenciales planteaste sucesores. tú, Alejandro, Ujú. el único punto que quiero ampliar Sí. es que dijiste muy bien, se quitó entourage, Ujú. se quitó muchos guardias y demás. Ujú. Bueno, el hecho de que se haya pedido que se le sepultara en un féretro de madera. Así es. habla- Y no habla- dentro del Vaticano. Y no dentro del sino- Vaticano, exactamente. Bueno, pero, ojo, recordemos que cuando el Papa ya era Papa, es el único Papa que le ha tocado en siglos tener a su antecesor vivo. Claro. Y ese antecesor vivo, ¿por qué renunció? Joseph Ratzinger, ¿por qué renunció? Pues porque nunca se imaginó que a la hora que hizo su guerra contra los legionarios, dentro de todo el entourage de los guardias pretorianos del Vaticano, de la Guardia Vaticana, por así decirlo, había innumerables legionarios que estaban tomando nota de todas las cosas que Joseph Ratzinger hacía. Y lo que comentan las teorías de conspiración, algunas de ellas fundamentadas, es que alguien llegó con el entonces todavía Papa y le dijo, a ver, aquí está este libro que está por salir. Van a salir todas estas revelaciones que te van a dañar a ti y te van a obligar a renunciar. Y tu renuncia y las revelaciones van a hacer un gran daño a la Iglesia Católica. Claro. ¿Qué tal si mejor renuncias? Y no le haces daño a la Iglesia. Claro. Fue cuando pasó eso. Y seguramente le debe haber dicho Ratzinger a su sucesor, a Bergoglio, cuidado con tu entourage, cuidado con los Claro. guardias, ¿Con cuidado quién te con rodeas? las monjitas que te van a rodear, checa la que no tengan el apellido Maciar Mariel, etcétera, etcétera. Mucho se puede decir, Claro, pero claro. hoy lo que importa para concluir este segmento es dónde estamos parados. Quizás estemos ahorita todavía muy anticipadamente, pero hay que dejar para que nuestros auditorios empiecen ya a dilucidar qué es lo que puede venir. Sí. ¿Y yo qué digo en ese sentido? Primero, el gran debate que hay ahorita en la iglesia es, ¿se va a seguir por la parte liberal o se va a regresar al conservadurismo? ¿Por qué? Porque los grandes liderazgos hoy en el mundo están en el área conservadora. Claro, de hecho, se habla claro. mucho de que desde adentro de Estados Unidos hay hordas de gentes, no solamente apoyando, financiando, Claro. para que el próximo cardenal sea un Un- norteamericano ahí está la egresado de resistencia, Ramón. Harvard. Claro. Desde Washington está la resistencia Así es. Y los conservadora. principales Sí. críticos de Ahora, Francisco. vamos a ver dónde están ahorita. Yo voy a atreverme a soltar dónde están los 3 o 4 ejes y ahorita me Ujú. los complementan. A ver, tenemos que de europeos tenemos a Pietro Parolin, Claro. a Matteo Zuppi Sí. y al húngaro Peter Erdo. Correcto. 2 italianos y un húngaro. Así es. De los 3, yo en lo particular, por supuesto, el más poderoso es Parolin, Por supuesto. Sí. pero recordemos algo. Nunca en los cónclaves han Llega surgido el los más- favoritos. Claro. Es más, el Papa Bergoglio no estaba en la lista de los iniciales en el último Iba a cónclave. ser un papa italiano. Bueno, y nada más un paréntesis. Parolín, más conocido por su operación política que por su Así labor es. pastoral. Así es. Sí. Entonces, si dijera, va a ser un europeo, yo me inclino por el húngaro. El húngaro es el más conservador de los 3. Por eso, porque a ese les va a gustar a los americanos y a toda la enclave Es de la, la es la elite. carta de la élite. Es la carta de la conservadora. elite. Y además no es italiano. Entonces, porque al italiano, ¿qué le achacaban al italiano? El italiano decían, Opus Dei son alemanes y Ujú. son españoles. Y legionarios también son españoles.
pero son italianos. ¿Recuerdan que el Claro. padre Maciel quería que el papa que sucediera a Juan Pablo II fuera Angelo Sodano, Otro Sí. italiano. otro italiano? Entonces yo me quedo con el húngaro. Y nada más un comentario Sí. sobre Matteo Zuppi, que Sí. es el otro. Ese cardenal es considerado el delfín de Jorge Mario Bergoglio, el obispo que designó para Bolonia. ¿Por qué? Porque siguió toda su política de abrazos a la migración, de que la iglesia vaya con los más necesitados, con los más pobres y con quienes han sido desplazados. Dicho eso, que es muy correcto, ¿sí? Vamos al siguiente stage, que es alguien que yo creo que está tomando mucha relevancia, que es el cardenal filipino, Por supuesto. ¿sí? El cardenal filipino de nombre Luis Tagle. Luis Tagle, para empezar, de todos los papables, es el más joven, Así es. es el más carismático, siempre está sonriendo y tiene una ventaja. Es liberal con toques de conservador. Claro. Y, muy importante, sería ópticamente, ahorita voy a decir por qué, una mirada ya no a un europeo, a un latinoamericano, sino a un asiático. Donde Y la- Asia es el área emergente con China, Correcto. con Vietnam, con Singapur, con todo. Y es un mercado que se necesita porque es el mercado que viene emergiendo con recursos. No Claro. olvidemos, en la iglesia los pecados capitales también existen. La avaricia, Claro, claro, todos, claro, claro, claro. Todo. ahí están, La lista completa. la lista completita. Entonces, dicho eso, ¿qué otra ventaja tiene el filipino? Que el filipino, al mismo tiempo que es asiático, tiene origen hispano. Es correcto. Sí, Acuérdense que Filipinas fue Claro. un tiempo en clave de la colonia española totalmente. y siempre son los- Muchos apellidos Así es. hispanos. pues. Así es. Ujú. Entonces, ese papa tendría un pie en el mundo hispano, que sigue siendo de los más sólidos pilares de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y otro pie en Asia, que es lo que viene emergiendo. Bueno, Ramón, ya se ganó el mote de el Francisco asiático. Por San Francisco de Asís. Sí, no, por el Papa por Francisco. Papa Francisco, ya, Es el Francisco de Asia. ya. Luego tenemos algo que podría ser extremadamente revolucionario y que puede pasar si aquí arriba se enfrascan en la lucha, que es el famoso Papa Negro. Si la iglesia va a decir, queremos irnos al continente africano, porque de ahí va a emerger la nueva cantidad de millones de fieles, que etcétera, sí, van a surgir millones de fieles, Y es el continente también pero no tienen esto. que más seminaristas produce. Claro, pero no tienen esto, no tienen dinero. Por eso yo me inclino más por el lado filipino, porque implicaría Asia. Y ahí, pues tenemos a Peter Turkson, que es ahorita el Ujú. favorito entre Claro. el cardenal de Ghana, ¿sí? Y está Fridolin Ambongo, Sí, sí, el del Congo. Yo me inclino por el de Ghana, por Turkson. Y están los norteamericanos, Raymond Leo Burke, ¿sí? Bien conservador, y Mark Howlett, Bueno, Raymond el Burke canadiense. fue uno de los que designó la ofensiva contra Oh, Francisco, exactamente. contra Carla María Villano, apoyado por Trump, por Entonces, cierto. por eso la insistencia es de que de este paquete, ¿sí? Van a cargarse para los conservadores y va a ganar el grupo conservador para rescatar la iglesia de las atrocidades que hizo el Papa Francisco tan liberales. O el cónclave va a decir, señores, pues ni para acá ni para acá, vamos a agarrar algo por el medio y vamos a agarrar mercados nuevos, pero alguien que también tenga. Yo ahorita, si me pusieras así contra la pared a decir, A la quinela. a la quiniela, yo me voy por el filipino o por el húngaro. Yo iría por Zuppi por ser el delfín de Francisco y por cómo está, digamos, la composición política del El cónclave. problema es que difícilmente los delfines se quedan con el asunto. Ese es el problema. O sea, el caso de Bergoglio fue cuando La ya vieron antítesis, todos claro. que estaban los legionarios contra el Opus Dei, y el Opus Dei quería dejar al relevo del señor de Joseph Ratzinger. Espérame, no salí de la bronca. Si dejas al delfín, no digo que no pueda pasar. Claro. Siempre podrá pasar, sobre todo porque es italiano. Ese es el Esa punto. parte. Tiene las dos Sí, partes. sí, pero regresar ahorita al italiano, se vería una regresión de la Iglesia Católica que tiene que ser más ecuménica. Y poniendo a un húngaro, a un filipino o al de Ghana, es gana-gana.
Sí, claro. A ver, Yo creo que, conclusión. yo creo que el Papa no solamente no navegó con su propia personalidad, sino que realmente atacó e ignoró al conservadurismo. O sea, realmente hubo una guerra frontal, los voy a ignorar. O sea, realmente el Papa atacó al ala Claro. más conservadora del Vaticano. Entonces, yo creo que el Papa, todo va a depender mucho del trabajo, y lo voy a poner así, político que haya logrado al interior del Vaticano. Ujú. No lo sé, pero si logró realmente, como bien dices tú, convencer a sus cardenales que el rumbo de la iglesia no puede ser hacia las élites, ¿sí? Ujú. Creo que al final se va a ir dando un papa, no como el Papa Francisco, pero sí más tirado al centro. Lo que sí es que creo que las élites y el conservadurismo, a ver, la iglesia es una gran empresa que genera no solamente seguidores, sino una gran cantidad de dinero. Entonces, creo que esto se va a ir a los extremos, siempre y cuando, si no es que el Papa hizo un trabajo político importante, yo le apuesto a lo que tú vas, Ramón. Me voy hacia el Papa popular, pero no tan conservador. ¿O digo conclusión? Final, bueno, del tema de la sucesión, el que entra papa sale cardenal. Es el gran adagio de que los favoritos no llegan a buen puerto. Pero dicho eso, quiero tocar nada más rápidamente un tema adyacente que es, creo que es una oportunidad perdida para la presidenta Claudia Sheinbaum, Ah, sí, es la muy importante. Qué mandataria bueno que lo sacaste. del segundo país con el mayor número de fieles católicos, de no acudir al funeral del Papa Francisco y de pregunta enviar a la es, secretaria de ¿por Gobernación, qué? Rosa A Isela ver, Isabel. analicemos una cuestión. Una de las críticas fuertes que se hizo a Claudia Sheinbaum, que es de espiritualidad judía. Ajá. No es un secreto. Y no es un pecado. Cada quien elige Es su origen, religión. punto. Es su origen y punto. Muy respetable. Y aquí en este país coexistimos Sí, todos. pero en México Pero se da no eso. olvidemos algo. Esas enormes críticas que se dieron en su momento en la campaña cuando ella utilizó vestidos Sí. con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Correcto. La pregunta es, si fuiste capaz, candidata Sheinbaum, Sí. de usar los símbolos de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, siendo tú judía, y ahora que el líder de la Iglesia Católica Apostólica y Romana fallece, no vas como otros colegas tuyos, comenzando por Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, cuyo país también es un mosaico religioso, porque sí, pues, por supuesto hay muchos católicos apostólicos romanos, pero hay otras muchas protestantes y Sí. olvídate, es un mosaico. ¿Por qué no aprovechas la oportunidad y vas, así como hiciste en el G20, presencia para estar ahí, Sí. Sí. y te dio buenos dividendos? Te respetaron porque rompiste el ¿Diste ciclo. la nota? En un Claro, terreno neutral, claro. Además, No tienes que ir claro. a Mar-a-Lago. no entiendo, a ver, yo no veo, perdón, con todo respeto a la persona, porque Ajá. yo tengo afecto a Rosa Isela Rodríguez yendo a representarnos, no la veo en ese grupo. Claro. Lo más lógico hubiera sido que fuera el canciller, Claro. Juan Ramón de la Fuente. Sí. ¿Por qué Rosa Isela? Porque Gobernación trata los temas con la iglesia. Religiosos. Mi pregunta es, ¿va a seguir por más tiempo ahí Rosa Isela o qué? Es que la carga ideológica que le ponen a los viajes presidenciales y que son Tiene que ver con herencias eso. Sí. del presidente López Obrador ya suenan rancias. Si hay un lugar neutral, bueno para las relaciones, para enviar un mensaje ecuménico en un país donde los judíos cristianos conviven y han convivido históricamente, no como en otras regiones, ¿sí me explico? Es una oportunidad para enviar un mensaje y, disculpen, para cualquier empresa, para hacer relaciones públicas. Pues Alejandro, lo digo, yo diría una cuestión. La presidenta está dejando pasar una oportunidad de estar ahí presente porque en un descuido, estando todos ahí, baja el Espíritu Santo e ilumina al señor Trump. Y Trump va a empezar a ver quién está ahí y a lo mejor nos toca parte del perdón divino de los aranceles. Sí, sí. Pero bueno, es cosa de ella. El segundo tema, obligadísimo. Para mí, la mañanera del martes pasado fue una mañanera muy peculiar, muy sui generis, y diríamos que para mí la de mayor impacto entre lo que fue y lo que es.
y sin duda lo que será. ¿Por qué? Porque al dar el reporte de seguridad, el secretario Omar García Harfuch, pues aparecieron cifras que sacudieron los cimientos de la cuarta transformación. ¿Por qué lo decimos? Bueno, pues porque primero García Harfuch anunció que se habían desmantelado 839 laboratorios en 17 estados. Laboratorios que el presidente López Obrador dijo, en México no se produce fentanilo. La pregunta es, ¿y quién instaló y quién no vio los 839 laboratorios que ya fueron, según García Harfuch, destruidos? Porque estamos hablando de que serían 140 laboratorios creados por año. Así es. Más de 10 por mes. No se veían en ningún lado. La misma Secretaría de Defensa y la Guardia Nacional, que se hicieron ojo de hormiga para no verlos, de repente los ven, les entra el Espíritu Santo, quizá con la muerte del Papa, y los ven y dicen, ay, vamos a destruirlos. Aquí está claro, hay dos diferentes visiones. Cuando dicen, no se producía fentanilo, pues acá García Harfuch nos habla de que se decomisaron toneladas y toneladas de precursores y 2 millones de pastillas de fentanilo. Ah, caray, ¿en qué momento apareció la fabricota grandota con tantos laboratorios? La otra cifra, son 5 cifras claves. Oye, nos dice, hemos detenido en 6 meses 18,000 y pico de delincuentes De alto impacto. de alto impacto. Y de acuerdo a la estadística, en todo el sexenio, no en 6 meses, en todo el sexenio del observador, se detuvieron 12,000 y pico. Es decir, en solo 6 meses se detuvieron el 50% más de delincuentes de alto Claro. impacto que en todo el sexenio de López Obrador. ¿Sí? Es decir, con López Obrador teníamos más o menos 2,000 detenidos de alto impacto por año. Sí. Aquí tenemos 3,000 detenidos de alto impacto En por 6, mes. claro. Por mes. A ver, ¿de qué estamos hablando? Esta es la mejor política de decir, se abandonaron los abrazos y empezaron los balazos. Totalmente. La otra, las armas. En todo el sexenio de López Obrador se decomisaron 6,000 armas de alto poder. En los 6 meses primeros de Claudia Sheinbaum con Omar García Harfuch ya van 9,600. Claro. Ah, caray. ¿Cómo? También estamos viendo que 6 meses son más efectivos que 6 años. Y ya para terminar, para no seguirle más, pues está claro que lo que salió de García Harfuch, no creo que no haya él visualizado con la presidenta el clinch que iba a tener al confirmar que estamos viviendo o estábamos viviendo, porque ya lo estamos desmantelando, el narcoestado gestado por omisión o por complicidad Es correcto. por el hashtag narcopresidente. Alejandro. Es bien interesante ver que toda esta oleada de acciones importantes de la presidenta Sheinbaum y su gabinete, si nos regresamos hace 3 meses, parece que eran empujadas por la presión de Donald Trump por tener resultados rápidos, porque si no íbamos a ser castigados en lo económico, ¿sí? Y mucho, en ese momento nos sorprendíamos y decíamos, bueno, pues al menos estamos siendo presionados por alguien, por un factor externo, y presión, pero pues nos ayuda a los mexicanos y estamos viendo que se mueven las cosas. Pero qué curioso que cuando el presidente Donald Trump ya nos dejó de la piñata mexicana, la puso en un ladito y está ahorita sobre los chinos y sobre otros temas internos importantes, porque ahorita el presidente trae 1000 broncas. Pero la presidenta, pues la excusa le ha durado mucho, ¿sí? Al grado de que estamos viendo que con la excusa de la presión de Estados Unidos y Donald Trump, la presidenta está presidencializándose más y está tomando su carácter y su estilo propio. Y no es para echar las campanas al vuelo. No quitó el pie del acelerador. Pero no quitó el pie del acelerador. Y qué interesante ver un estilo presidencial del presidente López Obrador,
de ocultar la verdad a través de la palabra y la política todos los días. No nos está yendo tan mal, lo que pasa es que los empresarios, no es el fentanilo aquí, lo que pasa es que por allá, a despertar un día y ver en una mañanera un informe y una radiografía completa, si eso no es tirar el estilo presidencial del presidente López Obrador con hechos, yo no sé entonces Porque qué ahí lo sea. que tenemos muy importante, mucha gente ha dicho, no, es que la están presionando a los Estados Unidos. Está bien, No. te puede presionar, pero tú tienes la decisión de hacer caso o no. Es Así decir, para todo fin práctico, lo que está haciendo García Harfuch es con la voluntad Es política de correcto. Claudia Sheinbaum. Omar García Harfuch es el comandante de la política de quiebre con el pasado de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y naturalmente esa política de quiebre con el pasado tiene una consecuencia natural que es genera enemigos y afecta intereses. Y el problema con esto es que se está afectando a una industria de 5,000 millones de dólares al año. Imagínate los intereses que se tocan en ese asunto. Importadores, grupos criminales que cuidan las pipas, factureros que lavan el dinero, empresarios que esconden el dinero, gasolineros, distribuidores. Es decir, Transportistas. es toda una economía paralela criminal dentro del Estado mexicano, con complicidad también de altos mandos del gobierno que no necesariamente son afines a la línea de la presidenta Claudia Sheinbaum y de Omar García Harfuch. Otro ejemplo, lo que sucedió esta semana en Tierra Caliente, en esa frontera entre Michoacán, Jalisco, Guanajuato, donde hubo bloqueos simultáneos en más de 29 municipios, te revelan que el ataque contra los cárteles, que el cerco que se está imponiendo desde el gobierno federal a la estructura del Mencho, que es el gran capo mexicano del momento, pues también genera reacciones y genera Claro. riesgos. A ver, recordemos, el Cártel Jalisco Nueva Generación es la organización que ha derribado helicópteros de la Marina y que atacó en Paseo de la Reforma al mismo Omar García Harfuch cuando era secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Y un tercer frente de batalla, por supuesto, es el frente político. Todos los intereses dentro del gobierno, dentro de la coalición de la 4T, que están siendo afectados. Y quedó de relieve lo que sucedió la semana pasada en Brownsville, Texas, cuando el alcalde de Matamoros, Tamaulipas, fue detenido momentáneamente, interrogado y se le quitó la visa. Eso fue un anuncio de las agencias de inteligencia norteamericanas de decir, se está construyendo un caso contra políticos de Morena, políticos del oficialismo que tienen vínculos con el crimen organizado. Otra prueba, a ver, si tú abres el Wall Street Journal este día, el jueves, puedes ver una nota acerca de Rubén Rocha Moya, que está titulada I'm not a criminal, the Mexican politician suspected of being in bed with the cartels. Es decir, Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, está en la cama con los delincuentes y es un objetivo de esta política impulsada desde Washington, por cierto, porque Omar García Harfuch se ha convertido en el funcionario mexicano más respetado en Washington, dicho esto por congresistas como Dan Crenshaw. Pero ahí están todos los frentes abiertos y también son un riesgo importantísimo para el secretario de Seguridad Ciudadana. A mí, para concluir esta posición, hay preocupaciones serias, tanto en México como en Estados Unidos, de lo que le pueda pasar a Omar García Harfuch por lo que estás comentando, por la cantidad de intereses que Y de está frentes, trastocando. claro. Tiene muchos frentes, el huachicol, Sí. el fentanilo, los cárteles, los políticos que ya habían hecho con sus hijos y Claro. sus esposas Así es. y toda una industria de Ujú. corrupción. Así es. Entonces, pues yo diría que hay que cuidar al secretario de Seguridad. El secretario de Seguridad sabemos que se puede proteger solo, sí, Claro. pero habrá que tomar medidas más extremas porque conforme esto vaya avanzando y vaya avanzando en serio, porque hay gente que está diciendo, ya en un momento dado hablaremos de esas investigaciones, que todo lo que está pasando con el huachicol, pues parte es cierto y parte no es tan cierto, y parte está manejado y parte está manipulado, y etcétera. Pero sea como sea, sí está claro, como dijiste, en esto que pasó de los 29 municipios y los incendios de unidades, casas, comercios y demás, que pues si no estamos en ciertas áreas del país en una preguerra civil, no sé cómo llamarlos. Claro. Y esto pues deben estar tomando nota desde Estados Unidos. Claro. ¿Algún comentario adicional? No, pues el comentario adicional es quién está operando con quién, porque del lado de Claudia Sheinbaum sí se tiene el aparato de seguridad,
pero del lado parece que todos los operadores políticos que construyeron electoralmente la 4T están enfrente. Se derrumba la falacia López Obradorista que decía que el pueblo iba a estar en paz si se hacían las cosas que él estaba haciendo. La verdad es que era un pueblo en paz porque se dejaba hacer a los criminales lo que quisieran. Y estamos viendo que cuando se les presiona, pasan cosas como lo que está pasando en el sur del país, ¿no? Entonces, Pues yo concluyo diciendo que una cosa era que el expresidente López Obrador no respondiera a todas las acusaciones de los congresistas americanos, del Departamento de Estado, etcétera, etcétera, de Estados Unidos, de toda la administración Trump, respecto a sus colusiones Claro. con el narco, que fueron muchas y muy poderosas. La alianza intolerable le llaman ellos. Alianza intolerable. Y otra muy distinta es que salga el actual secretario de Seguridad del propio gobierno morenista claro. a darle 4 cachetadas con guante blanco. Perdóname, no, me equivoqué. Sin guante. Ujú. Así, pum, 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 pum. Laboratorios, Esta es la armas, gente Claro. de todo, lo que quieras. Entonces, a ver, y hoy seguimos preguntando, ¿dónde está la respuesta de defensa, si es que la hay, del presidente López Obrador? 6 meses pasaditos y el silencio continúa. Tercer tema, es un tema que sigue estando en la mesa y muy fuertemente. Y esta semana, tanto Semana Santa, una Semana Santa y esta semana de Pascua, pues ha habido cosas muy raras en la frontera tamaulipeca con Estados Unidos. ¿Cuáles son esas cuestiones raras? De pronto se empiezan a golpear muchas pipas en el lado americano, Broadville, ahí con Matamoros, McAllen, ahí Far, con Reynosa, y todo el mundo levanta la alerta diciendo, ya está volviendo el huachicol. Alguien, sin embargo, pasa la alerta, porque se mueve la Guardia Nacional, se mueven el ejército del lado mexicano para recibir eso, y frenan las medidas. Sin embargo, sí hay ciertos envíos que son completamente legales, legítimos de Pemex, de PMI, con transportistas legales que tienen los pedimentos de Pemex. Alguien tiene que traer la gasolina legalmente, me Exactamente, imagino. a Tamaulipas, a Nuevo León, a Coahuila y a otras, San Luis Potosí, etc. Y sin embargo, como ya estaban listos de este lado, los de Guardia Nacional y los del Ejército, pues una veintena o treintena de pipas que pasaron legalmente con sus pedimentos, las detuvieron diciendo que son huachicol. Y confiscaron las pipas y metieron a la cárcel a los choferes. Como diría Pancho Villa, luego averiguamos. Luego averiguamos. ¿Sí? Aquí la cuestión es, ¿por qué con pedimentos en la mano no se dio un caso intermedio ahí muy interesante, que habría que investigar qué relación tiene con estos ires y venires? Y es el hecho de que antes de Semana Santa se anunció el gobierno mexicano que por razones que algún día nos describirían, se suspendió la importación de combustibles de la empresa Valero, una empresa muy sólida en Texas que surte mucho combustible a México. Así es. Y se suspendió. Sí, claro. Entonces, eso era, al no llegar y combustible de Valero importado, se abre el huecote para meter guachicol. Claro. ¿Sí? Claro. Y de pronto, pues, ahora que pasa esto y que se dan el teje-maneje, alguien sospecha que los tejanos dijeron, hey, ahí va el huachicol otra vez. Y entonces empezó a entrar el gobierno americano a investigar. Y por eso tuvieron al final que decir, levántenle a Valero el castigo y ya déjenlo. Apenas el pasado miércoles ya se emitió un comunicado donde Valero anuncia que ya les levantaron el castigo y ya están importando libremente. La pregunta es, a ver, para la presidenta Claudia Sheinbaum y para el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, combinado, por supuesto, con los directivos de Pemex. Así es. ¿Dónde está un comité que esté analizando todo el asunto del huachicol? Yo quiero preguntarme, ¿en qué acabó el decomiso del famoso buque de Singapur, de bandera de Singapur, Challenge en Poseidon. Altamira? ¿Sí? ¿Qué pasaron con los 10 millones
de litros de combustible que estaban en ese buque. ¿Qué pasó con los detenidos? Así es. ¿Sigue la investigación de Ensenada o ya no la pararon? Por eso hablamos de huachicol sí, huachicol no. Como que hay una serie de fuerzas, y yo creo que tú ahorita lo decías anteriormente en otro segmento, son tantos los callos que están pisando, ¿sí? Que hombre, de repente, ay, párale tantito mientras podemos limpiar lo que se nos cayó en el suelo. ¿Qué opinas, A Rodrigo, de ver, esto? otro ejemplo de los múltiples frentes abiertos. El frente abierto de manera equivocada con empresas multinacionales como Valero, pero también el frente abierto ilegal del Cártel Jalisco Nueva Generación, donde se vincula desde agencias de inteligencia mexicanas a la empresa Mefra Fletes, de ser la operadora tanto en el caso Ensenada como en el caso Altamira de esta situación del huachicol fiscal. Y un tercer frente, estas empresas muy beneficiadas en el sexenio Andrés Manuel López Obrador, petroleras mexicanas como Marinza, señaladas de operar un esquema un poco diferente de huachicol fiscal. ¿En qué sentido? En que la gasolina ya no se trae de refinerías desde Texas, sino que se extrae desde refinerías mexicanas de Pemex, se manda a buques, en alta mar se hace un intercambio de estos barriles y se vuelve a traer a México para desembarcar clandestinamente como se ve en Altamira, en Tuxpan, en Pero ahorita Ensenada. en eso tienen Deer Park. ¿Para Bueno, qué te pero ensucias ya, pero sucede también, Ramón. Sí, O sea, claro. es un mecanismo adicional que se está investigando y que se está ventilando también a través de filtraciones en la prensa Por eso es mexicana. importante que la presidenta instalara una comisión investigadora a fondo Claro. del tráfico de combustibles y que Pemex dijera cuánto estoy vendiendo respecto a hace 5 Y años. otra cosa muy importante, a ver, tan lo tenía en la mira la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario Omar García Harfuch de que iban a tener que llegar a desmantelar esta industria, que desde octubre de 2024, cuando llega al poder el nuevo gobierno, dicen, ¿sabes qué? Una de las piezas clave que tenemos que remover en Pemex es al titular de Pemex Logística y nombramos a Israel Benítez López, quien había sido el segundo al mando de García Harfuch en la propia policía capitalina. Es decir, Absolutamente. se puso un policía en Pemex Logística. Es lo que se Y necesita. además, después viene el gobierno de Claudio Sheinbaum a decir, vamos a remover a los consejeros de Pemex más cercanos al expresidente López Obrador, incluido a un tío de los hijos López Beltrán. Alejandro. Qué complicado. Pero creo que todo se resume a que mientras sigamos teniendo una aduana que se le cae el sistema cada 2 semanas y que nadie sabe decir por qué o cómo lo van a automatizar, mientras no haya un sistema moderno, bilateral, en el que haya un control. ¿Por qué es tan complicado el tema? Porque hay incentivos de las dos partes, de los Claro. que exportan, que quieren exportar y quieren vender más, y de los que importan, que quieren hacer el negocio fiscal. Entonces, no es como el tema de las drogas. Pues la marihuana está mal pasarla de aquí para allá y de allá para acá, de acá para acá, no pasa nada. Pero acá no hay marihuana buena y marihuana mala. ¿Sí me explico? Acá sí. Hay gasolina buena y gasolina mala, gasolina legal y gasolina ilegal. Pero mientras no tengamos una aduana automatizada, donde haya una colaboración entre los dos gobiernos, Claro. no va a haber comisión que pueda dilucidar quién pasa y quién no pasa. Y en un tema como los combustibles, tan importante y tan estratégico para el país, otra vez, si no se hace la chamba, pues van a ser puras llamaradas de métate, ¿no? Bueno, y además un dato para poner esto rápidamente en perspectiva, para entender eso. A ver, los decomisos tanto en Ensenada como Altamira fueron hasta ese momento los más importantes en la historia de huachicol fiscal. Pero conjuntamente el valor de ese hidrocarburo decomisado es de apenas 450 millones de pesos, lo que significa que es 0.1% del total de la industria. Es decir, Pero es un falta el comienzo. 99.9%. Pero es un comienzo. Hay No, que totalmente. Claro. Pero mi punto es, si no hay detenidos, Ujú. no va a haber convencimiento de que la cruzada es real. El problema, Rodrigo, el problema, Alejandro, es que cuando vengan los que realmente tengan que ser detenidos, vamos a encontrar nombres del gabinete del señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahí sí, cuando se están tocando intereses, todavía hay forcejeos. No olvidemos que en la mañanera del jueves, pues ya por ejemplo, no en caso Huachicol, pero en el caso de la famosa senadora Andrea Chávez. Andrea Chávez,
la favorita del profesor Ujú. Adán Augusto López, pues ya la presidenta salió un poquito a A tratar de matizar. matizar la censura que ella había hecho con toda justicia, ¿eh? Claro. Y que había sido aplaudida por eso. ¿Qué significa esto? Que en todos estos temas, llámese seguridad, Ujú. llámese huachicol o llámese el dominio interno de las Hay fuerzas forcejeos. adentro, hay forcejeos en Morena. Y Totalmente. cuidado, el más importante, a mí no me lo quitan, siempre será el huachicol fiscal, porque ese negocio es el negocio de corrupción más grande que ha tenido este país en su historia moderna. Estamos hablando de 500,000 millones por sexenio. El escándalo de la estafa maestra eran 7,000 millones. Acá son 500,000. El escándalo de Segalmex eran 15, 16,000 15,000. millones. Sí. Acá son 500,000. Cuidado porque nos podemos ahogar en petróleo, con una gran diferencia. La alberca se surte desde Estados Unidos y allá no perdonan. Bueno, y esta semana fue muy curioso cómo la operación mediática que implementó el municipio de San Pedro fue curiosa. En los momentos en que San Pedro vive el debate de un secretario de seguridad como José Luis Curi, muy cuestionado, a quien ya le metieron 3 o 4 goles, de acuerdo a lo que define Mauricio como goles, Mauricio Fernández Garzazada, alcalde de Ujú. San Pedro. Resulta que los encabezados son: San Pedro sigue siendo el municipio con la mejor imagen en seguridad, donde la gente se siente más seguro, de acuerdo a la última encuesta del INEGI. Eso es cierto, pero es falso. ¿Por qué? Porque la encuesta del INEGI fue hecha en el mes de marzo y todavía no ocurría ni la denuncia del cobro de piso a los tacos de Julio y a otros comercios, y mucho menos se había dado el asesinato de Julio César Luna, el dueño del Tacos del Julio, que prendió a San Pedro de las alertas. La pregunta es: ¿qué pasaría si esa encuesta que se hizo en marzo, cuando todavía no salía ni siquiera el primer gol al aire Ujú. de seguridad? Ahora, con 4 goles del asesinato de Julio, se hace la misma encuesta. ¿Qué pasaría, Alejandro? Pues Ramón, el juego del manejo de la comunicación, sabe Mauricio Fernández que es su principal fortaleza. Y sorprendentemente está ante una sociedad que se come los datos muy rápidamente y no digo nada más del de a pie, estoy hablando de los empresarios, de las organizaciones civiles y demás. Mauricio está tapando las fallas que está teniendo el municipio con otras cuestiones y no solamente es la parte de la seguridad, porque ya estamos viendo que, como dices, esa mentira, esa No es verdad. verdad, así es, pero también en el caso del terreno. eh, Corrió un proceso muy sospechoso donde se compra un terreno con el dinero del municipio a la familia Garzazada, principales accionistas de Alfa, 1,200 millones de pesos. 1,200 millones de pesos, pero sale el alcalde a decir que recuperó un terreno. Y que eso le permite, que ya ven, el tema de los terrenos estamos muy bien, porque primero avispones, sí, fíjate los triunfos, ¿no? Las guerras pírricas del alcalde, ¿no? Ahora recuperamos luego de un estadio, de un campo de béisbol para niños, que está bien, no estoy criticando que estaba bien o estaba mal, pero los temas importantes de la ciudadanía, que son importantes, se manejan con una mentira o con una falacia, llamémoslo así, y tapando con cuestiones que no realmente no son importantes. Un alcalde no debe estar celebrando que le ganó un amparo a unas personas que tenían No, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el proceso? ¿Dónde está la transparencia? ¿Por qué lo compraron? ¿Por qué lo vendieron? ¿Por qué no pasó por el cabildo? ¿Por qué no pasó por el cabildo? ¿Qué pasó? Y ese es el estilo que estamos viendo del alcalde y de su municipio, es decir, no preocuparse porque la gente no tiene por qué enterarse de cuestiones tan complicadas. Como él dice, me dejaron un municipio muy complicado. Por eso, complicado, ¿cómo?
¿Sí? ¿Con qué datos? ¿Qué pasó? ¿Dónde están? ¿Dónde están las cuestiones? ¿Sí? No se puede gobernar un municipio solamente haciéndole al Percepciones. tío Mau. A ver, lo que es evidente en este asunto de la seguridad de San Pedro es que se realizó cuando mucha gente ni siquiera sabía quién era José Luis Curi, actual secretario de Seguridad Pública de San Pedro. No sabían que uno de sus principales mandos policíacos estuvo detenido en Estados Unidos por cocaína, sentenciado, por cierto. Sí. Que su jefe de escoltas fue sentenciado por homicidio aquí mismo en Nuevo León y por una pena en el penal de Topo Chico. Que, por ejemplo, había sendas denuncias, no solo de Tacos de Julio, sino de muchísimos otros empresarios y comercios de una actividad sistemática de extorsión. Y ahora pues vemos una operación clara de cabildeo, de política, para impulsar dentro de la Fiscalía de Nuevo León la idea de que no, el asesinato de Julio César Luna no tiene nada que ver con esta denuncia de extorsión, lo cual hasta la fecha no sabemos. Hay una entrevista banquetera que le hacen a Javier Flores, el fiscal estatal, pero la investigación sigue su curso y todavía tienen que ir a declarar los señalados que están no solo en la denuncia de extorsión, sino que son sujetos de interés también en la investigación del homicidio de Julio César Luna. Eso es lo que a mí me parece muy impactante, que se quiera manejar como que ya se está debilitando esa línea de A investigación. mí me parece, Rodrigo y Alejandro, que se están violentando los procesos. ¿En qué sentido? Cuando tú señalas, como Julio César Luna señaló los intentos de extorsión y luego le vino su ejecución por esas u otras razones, Así es. lo primero que un alcalde tiene que hacer es sacar de la línea primera a los potenciales implicados sin Así es. acusarlos, para que se lleve a cabo en independencia, sin Claro. que ellos estén arriba, la investigación. Y una vez que se concluya la investigación por parte de la fiscalía, si son inocentes, se les reinstala. Y si son culpables, no regresan. Y se Claro. procede como tenga que procederse. La pregunta aquí, ¿por qué el alcalde Mauricio Fernández pone, como dicen, pies en polvorosa, se va corriendo a pasar Semana Santa en su castillo, en su palacio de Madrid, y deja el municipio en las mismas manos que están siendo cuestionadas por eso? Esa es la Por pregunta supuesto. Claro. de los 64,000. Claro. Y, pues, por lo tanto, yo creo que él apostó a que estas 2 semanas feriadas, Semana Santa y la Pascua, fueran a poner un espacio suficiente para que la gente se olvidara. Lo de INEGI vino a traer el asunto de nueva colación, y yo dejo el final aquí diciendo, de verdad, los sanpetinos hoy creen, después de lo que ya hemos visto en los últimos 30 días, que San Pedro sigue siendo ese municipio con toda la seguridad que se dice que se tiene, con ese blindaje que se ha vendido. Yo tengo mis dudas.